Números capítulo 16, verso 41 en adelante, ¿sí? Pero antes de ello, recordemos rápidamente, estamos en esa porción donde el pueblo, en el capítulo 11, se ha quejado, capítulo 12, los hermanos de Aarón han tenido, de Moisés han tenido envidia hacia Moisés, Aarón y María. Hemos visto también en el capítulo 13 la incredulidad del pueblo, ¿no? Eh, Después de haber visto la queja en el capítulo 11, donde no estaban conformes con el alimento que tenían, en el capítulo 13, cuando ya estaban a punto de ingresar a la tierra prometida o estaban bien cerca de ingresar a la tierra prometida, eh, fueron llenos de incredulidad y en su propia sabiduría enviaron espías. Capítulo 14 hemos visto el rechazo a esta incredulidad, el rechazo de Dios a esta incredulidad del pueblo, ya que este pueblo también en su incredulidad creyeron más a los 10 espías que no tenían fe que a los 2 espías que sí tenían fe, ¿no? El cual era Josué y Caleb. Capítulo 15 hemos visto cómo es que Dios ha tratado el tema en cuanto al pecado de hierro y el pecado con alevosía, el pecado contra Dios mismo, el pecado, por así decirlo, ¿no? Abiertamente contra Dios. Capítulo 16, del verso 1 al 40, hemos visto la rebelión del pueblo contra el liderazgo que Dios había puesto, ¿no? Esa rebelión que se da contra Moisés y Aarón y el pueblo dice cansado, comandados, influenciados por la familia de Coré, la familia de Nadab, la familia de Abiú, si no me equivoco, se levantaron contra Moisés y comenzaron a cuestionarlo, diciendo, ¿quién los ha puesto a ustedes por líderes? ¿Quién los ha puesto a ustedes por jefes? Y todo lo demás, ¿no? Entonces, ante ello hemos visto a Moisés y a Aarón intercediéndose, postrándose, intercediendo por este pueblo, por este grupo de personas rebeldes, ¿no? Y vimos también en el contexto de que hubo un grupo que de alguna manera podemos entender que se arrepintió, ¿no? Pero también hubo muerte, hubo juicio de parte de Dios por esta rebelión, porque estaban rebelándose contra Dios mismo, ¿no? No se estaban rebelando contra el liderazgo en sí, porque a ese liderazgo lo había puesto Dios, no lo había puesto Moisés ni Aarón, ¿no? Entonces vimos cómo es que Dios juzga, ¿no? A estos hombres que estaban anhelando, deseando el poder, el estatus, ¿no? O sea, más allá, su motivación no era servir al pueblo en sí, porque ellos ya tenían una responsabilidad, ¿no? Dice, eran de familias de la tribu de Leví, tenían una responsabilidad ya delegada por Dios en los capítulos anteriores, pero ellos están menospreciando ese llamado que Dios les ha hecho y ellos están queriendo servir en el lugar donde ellos quieren. Entonces, en otras palabras, lo que ellos querían era ese poder, ese estatus, por así decirlo, esa influencia que tenía Moisés y Aarón, y eso es lo que ellos anhelaban, ¿no? Entonces, malinterpretaron el tema de liderazgo, malinterpretaron el título, si se quiere llamar, de siervo, ¿no? Entonces, nosotros debemos recordar que en lo que nos debe de motivar en las cosas del Señor, en el servicio a Dios, es el servir a Dios, más allá de un título y más allá si me llaman el líder, más allá si me llaman el pastor, más allá si nos reconocen o no nos reconocen, eh, lo que nos debe motivar es servir. Y no como estos hombres que lo que querían era la fama. Y Dios juzga esto, ¿no? Juzgó y vemos cómo dice, se abrió la tierra y se tragó a los hijos de Coré, ¿no? O sea, todas estas personas que no quisieron arrepentirse, que estuvieron parados en la puerta de su tienda diciendo, aquí estamos, ¿no? A ver que se manifieste el Señor con su incienso, ellos, con un incienso extraño, y el Señor trajo juicio, ¿no? Triste, dramático, pero Dios es un Dios justo. La pregunta es eso. La pregunta es la siguiente. Eso que ocurrió en el tiempo de Moisés allá en el desierto, o podría volver a ocurrir hoy. No, yo no me atrevo a decir que sí, pero lo que sí me atrevo a decir es de que ese mismo corazón de estos hombres rebeldes que anhelaban la fama, que anhelaban el estatus, que anhelaban el poder, que anhelaban el título, eso mismo, ese mismo pecado que vemos en los hijos de Coré y todos los demás, ese mismo pecado está presente hoy. O sea, continúa hoy. O sea, Pablo también en su carta dice que algunos sirven y predican a Cristo por contienda incluso, ¿no? O sea, como que por competencia y no necesariamente porque aman a Cristo, ¿no? Entonces,
Es algo del cual como siervos, los que están sirviendo y los que anhelan servir, debemos de cuidar nuestro corazón. Que nuestro servicio no sea porque de pronto así voy a coger un cargo, porque de pronto así voy a ser conocido, porque así de pronto voy a tener cierta fama, cierto estatus, o Dios me va a bendecir más. No, 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 que lo que nosotros hagamos, tal como decíamos en nuestro estudio de Romanos, que sus raíces sean haber entendido las misericordias de Dios. En los tiempos ya después de Jesús, uno de sus discípulos, medio hermano de Jesús, ¿no? Por parte de María, por así decirlo, porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, Judas escribe una carta donde también describe este tipo de personas y los compara con los hijos de Coré, quienes han sido tragados en esta historia del libro de Números. Mira lo que dice Judas. En algún momento estudiamos Judas, ¿no? La epístola. Es de un solo capítulo, por cierto, está antes de Apocalipsis. Dice el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Digo, ¿estas personas se parecen o no se parecen a los otros? Sí, porque los otros, los hijos de Coré, habían olvidado que el lugar donde ellos se encuentran pronto para entrar a la tierra prometida, el lugar donde ellos se encuentran, ya no como esclavos de Egipto, era por gracia de Dios. Ellos habían olvidado esto y estaban convirtiendo esa gracia en libertinaje. Habían olvidado que Dios los había puesto ya a servir en el tabernáculo, cargando quizás los utensilios sagrados, cargando quizás las cortinas, cargando quizás la estructura, pero habían olvidado que eso es un privilegio y que es por la gracia de Dios. Y no solamente habían olvidado la gracia de Dios, sino también estaban negando la soberanía de Dios, quien es el que elige a sus siervos. Y por eso que el libro de Judas los va a comparar a ellos, porque en los tiempos de la iglesia, después de Jesús, eh, se estaba dando lo mismo. Dice, eran hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ocurría lo mismo. Entonces, por eso te digo, el pecado sigue latente. Ese tipo de pecado de rebelión, de murmuración, de queja contra Dios, de queja contra el liderazgo, de queja contra la soberanía, con lo que Dios hace, sigue latente, del cual debemos de cuidarnos, porque quienes fueron los que se rebelaron eran parte del pueblo, no eran extranjeros, eran parte de ese pueblo que había sido bendecido por Dios, pero el enemigo engatusó su corazón, llenó soberbia en ellos y tuvieron ese atrevimiento de ir contra Dios mismo. Judas sigue escribiendo a estas personas en el verso 11, si no me equivoco, dice, haciendo una comparación, ¿no? Compara a esos hombres en el Nuevo Testamento que eran similares a lo que está ocurriendo en el libro de Números, dice, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Te das cuenta? Como que dicen, cometieron lo mismo que cometieron los hijos de Coré. Eso es lo que está diciéndonos. Que en los tiempos de Judas, en el tiempo de la iglesia, estas personas impías, estas personas que estaban de encubierto, haciéndose pasar por cristianos, eh, estaban cometiendo el mismo error, estaban simplemente por el título, estaban simplemente por tener estatus ahí metidos en la iglesia y estaban cometiendo lo mismo que los hijos de Coré. Básicamente se está diciendo eso, ¿no? O sea, perecieron en la contradicción de Coré. Y mira lo que dice más adelante, en el verso 16 de Judas, lo estoy leyendo, dice, estos son murmuradores, querellosos. Querellosos significa pleitistas, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pregunto, ¿no se parecen a esta generación que estaba rebelándose contra Moisés? Murmuradores, quejosos o querellosos, que andan según sus propios deseos, estaban anhelando saciar su corazón, queriendo un poder, un estatus. Es similar. Y entonces, hoy en día, pregunto, bueno, ocurrió en los tiempos de Moisés, ocurrió en los tiempos de la iglesia, y hoy en día ya no existirá ese tipo de tentación, ese tipo de pecado, aún sigue latente.
Y es de eso que hay que cuidarnos como siervos y como cristianos. De uno, de que las quejas contra Dios, de no respetar la soberanía de Dios, de no entender que el lugar donde Dios nos pone a servir es por su gracia y no por merecimientos. Y cuando no olvidamos eso, nos vamos a, cuando, mejor dicho, cuando recordamos eso, vamos a evitar este tipo de pensamientos que se introduzcan en nuestra mente y caigamos en la contradicción de los hijos de Coré. Bien, dicho eso, ¿por qué pongo énfasis sobre esto? Porque mira, no solamente eran estas personas, sino también el pueblo ahora estaba influenciado. Aunque estas personas ya habían sido tragadas, como lo hemos visto en la sesión pasada, la tierra se abrió y se los tragó, vamos a ver que los que quedaron, no es que de pronto reaccionaron y dijeron, nos ponemos a derecho con Dios, sino que sus seguidores, sus fans de estas personas que fueron tragados, de alguna manera van a reclamar a Moisés y no solamente van a reclamar a Moisés, van a simplemente van a reclamar a Dios mismo con sus palabras. Mira lo que dice entonces el verso 41. Dice, el día siguiente, después de lo que la tierra se había tragado a todos los otros, ¿no? Dice, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hice? ¿Qué hizo? Murmuró contra Moisés y Aarón. O sea, no dice y al día siguiente o a la semana siguiente, sino ahí en fresco, al día siguiente, toda la congregación, lo más sensato que podríamos esperar es pidió perdón a Dios y adoró a Dios, ¿no es cierto? Quizás sería mucho más sensato, ¿no? Ante tal juicio que Dios hizo contra estas personas soberbias, contra estas personas que estaban en rebelión, lo más sensato sería arrepentirnos contra Dios y decir, yo no quiero tener ese final, ¿no? Pero ¿qué sucede con la congregación? Y dice toda la congregación, todo el pueblo, ¿no? Todos los seguidores de estos hombres rebeldes que dicen, dice, murmuró contra Moisés y Aarón. Se fueron. ¿Contra quiénes estaban los otros primeros? Los 250,000 que fueron tragados. Estaban contra Moisés y Aarón y en el fondo contra Dios. Porque Moisés les dijo, lo que están haciendo es contra Dios mismo, les dijo, porque Él es el que nos ha puesto como líderes. Pero hagamos la prueba. Hicieron la prueba y terminaron avergonzados y tragados por la tierra. Y ahora sus seguidores, toda la congregación, quieren continuar con el mismo camino. Entonces, ¿qué va a hacer Moisés? ¿O qué es lo que decían de Moisés y Aarón? Mira, dice, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Estaban culpando a Moisés de que por culpa de Moisés o por culpa de Aarón o que ellos dos eran responsables de que sus compadres hayan muerto, tragados. No se dieron cuenta que era algo extra sobrenatural que había ocurrido, ¿no? Porque no habían muerto por una muerte natural, sino la tierra literalmente se los había tragado y se los había llevado, dice, vivos hasta el Seol. Entonces, están culpando a Moisés y no están viendo que lo que ha sucedido era un juicio de parte de Dios. No están viendo que Dios ha juzgado a los rebeldes, ¿no? A Coré, a Datán, a Virán, ¿no? No están viendo eso, sino simplemente ellos están juzgando y diciendo, por culpa de ustedes se han muerto. Es más, a esos rebeldes que habían muerto, ya tragados, ellos lo llaman, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. A esos rebeldes ellos los están llamando pueblo. Un poco más los llaman santos de Dios, ¿no? O sea, un poco más, ¿no? Pero lo están llamando, no están entendiendo el juicio de Dios. Están ignorando a Dios, están ignorando la responsabilidad de esos rebeldes, están ignorando la rebeldía de esos rebeldes, simplemente están ignorando todo, están tergiversando todo. Y eso los está llevando a qué? A murmurar, ¿no? Muchas veces cuando alguien murmura, cree que tiene la razón y debemos tener cuidado de ello, porque cuando alguien murmura, murmura con tal pasión que cree que es el dueño de la verdad, que cree que es así y no está viendo más allá de lo que Dios está haciendo. Muchas veces cuando alguien murmura está levantando un juicio contra alguien. Y eso es lo que ellos están haciendo. Están murmurando, dice, contra Moisés y contra Aarón.
Están levantando un juicio contra Moisés, un juicio contra Aarón, cuando era Dios el que había juzgado a los rebeldes. Y debemos de cuidarnos de eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos similares a ellos. Y tú dices, ¿nosotros somos similares a ellos? Sí. En 1 Corintios 10:10, Pablo exhortando al pueblo, a la iglesia, mejor dicho, en el Nuevo Testamento dice, da una lista de cosas que no debe ser la iglesia, pero en el verso 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Entiendes? Y Pablo está haciendo referencia a lo que había ocurrido con este pueblo, con lo que va a ocurrir con estos murmuradores. Y dice, y está exhortando a la iglesia, ¿no? O sea, no murmuren porque no vaya a ser que les ocurra como en los tiempos de Moisés, ¿no? Que murmuraron y perecieron por el destructor, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Entonces, eh, la murmuración es una característica del pueblo de Israel, de ese pueblo rebelde, mmm, pero también podría terminar siendo una característica de la iglesia y que no es lo ideal, ¿no? Del cual debemos de cuidar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros labios. La murmuración también caracteriza al mundo. Así, este mundo. ¿No te has dado cuenta? La murmuración caracteriza al incrédulo, pero el incrédulo no lo ve como algo malo, el incrédulo lo ve como algo normal, ¿no? Lo llaman raje, chisme, cualquier otra cosa, ¿no? Hablar mal, pero y ellos no se sienten mal ni lo ven tan mal hablar mal de alguien. Pero como cristianos, ¿tendremos libertad para hacer lo mismo? Definitivamente que no. Si vemos que Dios juzgó a su pueblo por murmurador, y como dice Pablo en su carta a los Corintios, perecieron, ¿no?, a causa de su murmuración, y hemos visto la evidencia que estos hombres que están murmurando ahora en contra de Moisés van a perecer también. Dios va a traer un juicio sobre el pueblo que está murmurando. Entonces, eso es una llamada de atención para nosotros, o es una señal de emergencia, ¿no? Danger, peligro. Si de pronto el enemigo quiere poner pensamientos y te quiere llevar a murmurar sobre alguien, ten cuidado. No, no podemos hablar por hablar nada más así con facilidad, ¿no? Filipenses 2:14 dice, exhortando Pablo nuevamente a la iglesia, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. O sea, ¿cómo hacían las cosas del Señor Coré y toda esa gente, el pueblo de Israel? En contienda, quejosos contra Moisés, murmuradores contra el liderazgo, quejosos contra Dios mismo, y todo era contienda, ¿no? Entonces, si Pablo ahora está exhortando a la iglesia y está diciendo, haced todo sin murmuraciones y contienda. Para que seáis, dice, irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y está comparando al mundo, ¿no? Una manera de hacer irreprensibles, sencillos hijos de Dios, de mostrar que somos sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de este mundo que nos rodea, es no murmurar, no andar en contiendas. Y Pablo lo está poniendo como ejemplo, dice. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice, resplandecéis como luminares en el mundo. Muy por lo contrario, más allá de, eh, en vez de murmurar, somos llamados nosotros a ser luminares. ¿Qué hay de pronto si se da una situación dentro de la familia y estás involucrado entre cristianos y no cristianos? Todos tenemos familiares no cristianos, ¿no? O sea, todos. Y de pronto uno de nuestros familiares comienza a hablar mal de otro familiar, ¿no? Tú como cristiano, ¿cómo reaccionas ante eso? ¿Te acoplas y también le entras a la chacota y también le entras a la murmuración, o evitas? O de pronto detectas y dices, no puedo ser como el incrédulo, sino por lo contrario, soy llamado a ser un luminar en medio de esta generación. Mi familiar, mi tío, ellos pueden murmurar porque no conocen a Cristo, pero la Biblia dice que debo de hacer todo sin murmuración, sin contienda. Pero Pablo dice que no murmuremos, no, como lo fueron los hijos de Israel, que murmuraron y Dios los consumió. Entonces, mis hermanos, es interesante cómo la Biblia prohíbe constantemente esto. ¿Será porque de pronto es un pecado pequeño? No. No hay pecado grande ni pequeño, pero la murmuración es un pecado que daña
vidas, daña familias, daña iglesias, daña organizaciones, porque la murmuración no es otra cosa más que hablar mal de alguien, hablar en contra de alguien, hablar a espaldas de alguien. Es algo que no debe caracterizar al cristiano. En más de una ocasión va a venir la parte práctica en que de pronto alguien, compañero de trabajo, un familiar que no es cristiano, comience a hablar mal de otro. No seas parte de eso. Sal de ese lugar. Y si tienes algo que decir, que sea algo que bendiga, que edifique, pero no te hagas parte de la murmuración. No, pastor, yo solamente escucho. Ni siquiera escuches. No contamines tu mente, tu corazón. Amén. Y mira lo que Dios va volviendo al libro de Números. ¿Qué es lo que va a pasar con estos hombres que están murmurando en contra de Moisés, en contra de Aarón? Mira lo que dice el verso 42, volviendo a Números. Dice, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés, después de haber murmurado a sus espaldas, entonces ahora van a ir contra Moisés y Aarón, se van a juntar, ¿no? Entonces dice, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Entonces, mientras este pueblo murmurador está yendo contra toda esta congregación, dice, se juntan contra Moisés como para reclamarle ahora, como diciendo, ¿no? ¿Qué hacemos murmurando acá? Vayamos, digámosles las cosas en su cara, algo, yo me imagino, ¿no? O sea, pero están ahí. ¿Qué es lo que sucedió? Dice, la gloria de Jehová, dice, descendió en forma de una nube y cubrió, dice, todo el tabernáculo, ¿no? La gloria de Dios. Y ya hemos visto en este mismo capítulo cuando la gloria de Dios se manifestó, ¿para qué fue? Para juzgar la rebelión de los hijos de Coré, de Datán, de Abirán y todos ellos, para que de pronto la tierra se abra y los termine tragando, para que Dios traiga juicio. Y nuevamente esto debería llamar la atención y decir, hey, Dios se está manifestando y Dios no tolera la murmuración y Dios va a traer juicio. Mira lo que dice verso 43. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, es decir, acudieron hacia la presencia de Dios, ¿no? Hacia esa nube, hacia esa gloria que se estaba mostrando en el tabernáculo. Va a ir Aarón y Moisés, van a ir a ese lugar. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, ¿qué diría Dios, no? Oye, Moisés, creo que se nos pasó la mano, ¿no? Creo que fui muy duro porque de pronto no se tragó personas vivas, ¿no? ¿Dirá eso? ¿Dará la razón a estos murmuradores? La respuesta está en el verso 45. Apartaos de en medio de esta congregación. ¿De qué congregación? La congregación que estaba murmurando. Y los consumiré en un momento. Esa frase es como decir, los consumiré en un segundo. Y eso los consumiré, es decir, los juzgaré. Y van a terminar chicharrados. Y van a morir. Los voy a consumir en un momento, dice. Y Dios está llamando y como me sorprende porque Dios busca también las reacciones del corazón de Moisés y de Aarón, ¿no? Porque Dios pudo haberlos consumido sin avisarles, lógico, pero Dios los llama y los hace parte y les dice, mira, esta congregación yo los voy a consumir, apártense, los voy a juzgar. Pero vemos la reacción también entonces de Aarón y de Moisés. Mira lo que hace Moisés, 45. Dice, y en la segunda parte del 45 dice, y ellos se postraron sobre sus rostros. Nuevamente vemos a Moisés y a Aarón haciendo lo que sabían hacer. ¿Y qué es lo que ellos sabían hacer? Postrarse. Y esta señal de postrarse es señal de oración. Y cada vez que ellos han orado por este pueblo rebelde, cada vez que ha habido conflicto, cada vez que ha habido queja, y han orado, ¿para qué ha sido? Para decir, Señor, sí, consúmelos en este momento, sí, se lo tienen bien ganado. ¿Para qué? Ellos se postraron para interceder nuevamente por el pueblo, para hacer todo lo contrario que el pueblo estaba haciendo, tal como lo hicieron con los hijos de Coré y toda esa familia que también se rebelaron contra ellos. ¿Qué hicieron? Se postró Moisés. Y ahora nuevamente lo vemos postrándose. El mejor antídoto contra la murmuración es orar por aquel que está murmurando de ti. No es murmurar más sobre esa persona, sino es interceder ante Dios para que Dios obre en ese corazón.
Y no necesariamente Aarón va a decir, sí, Señor, oro para que los juzgues en este momento, manda fuego. No, sino vamos a ver una oración intercesora. Por eso que habíamos titulado esta enseñanza, la murmuración versus la intercesión. ¿Qué haces tú cuando de pronto te enteras de algún pecado, de algún familiar, de algún amigo? ¿Te da pie para murmurar sobre esa persona? ¿O llama a tu corazón a que te postres y ores por esa persona? ¿Qué nos corresponde como hijos de Dios? Como hijos de Dios nos corresponde orar por esa persona. Así haya murmurado de nosotros y quizás no haya ganas de orar por esa persona. Pero lo que nos corresponde es orar. Vemos entonces a Moisés y Aarón haciendo lo que sabían hacer, interceder. ¿Quién era Moisés? El llamado por Dios para que represente a su pueblo. ¿Quién era Aarón? El que Dios levantó también para que sea el intercesor, el sacerdote, el sumo sacerdote, el que, el que era el intermediario entre el pueblo y Dios y entre Dios y el pueblo. Entonces ahora ellos, dice, se van a postrar. Entonces dice, pregunto, va esto, si de pronto los hijos de Coré y todos los demás que fueron tragados todavía estuvieran vivos, ellos que querían el lugar de Moisés, que querían el lugar de Aarón, pregunto, ellos y si Dios dijera, ¿no? Ahora los consumo a Aarón y a Moisés, pregunto, la familia de Coré y todos ellos que querían el lugar de ellos, ¿hubiesen orado? ¿Qué dices tú? Hubiese dicho, bueno, tenemos que respetar la soberanía de Dios, ¿no? Si Dios lo va a consumir, que los consuma. Porque lo que ellos querían era un título, mientras que Moisés había aprendido a ser un intercesor, mientras que Aarón había aprendido a ser un intercesor. Tenemos que aprender a ser siervos que interceden por otros, no que estamos por un título. ¿Me dejo entender? Quizás más de uno en algún momento pueda desmerecer tu llamado, pueda desmerecer tu servicio y decir, menospreciar lo que tú haces quizás a favor de esa persona. Pero ¿sabes lo que puedes hacer? No pedir venganza, sino orar por esa persona, interceder por esa persona. Porque a eso ha sido llamado. Amén. A eso hemos sido llamados, a interceder por los demás. Bien, mira lo que sucede en el verso 46. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar. Ellos estaban en el tabernáculo ya, porque al tabernáculo habían ido y ahí habían escuchado la voz de Dios. Dice, y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces lo que Moisés le dice, Aarón, apúrate porque a ti te corresponde hacer expiación por ellos. ¿Qué era expiación? Presentar incienso, presentar sacrificio para que Dios perdone esa maldad del pueblo, ¿no? Entonces Moisés anima a Aarón y le dice, Aarón, hoy más que nunca cumple tu rol. No le dice, Aarón, ¿sabes qué? Bien ganado se lo tiene el pueblo, dejémoslo, bueno, que el Señor los consuma, sino que vemos la necesidad de que ellos, de Moisés animando a Aarón, porque a Aarón le correspondía como sacerdote, como sumo sacerdote, toma incensario, pon el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, porque la ira de Dios está derramando, la mortandad ha comenzado, lo que está diciendo, van a morir, el pueblo va a morir. En otras palabras, le está diciendo, rescátalos. Y tú tienes por así decirlo, ¿no? Tú tienes la autorización de parte de Dios como intercesor, como sumo sacerdote. Tú tienes la función, el oficio de poder levantar expiación por ellos, ¿no? Pregunto, ¿emocionalmente había ganas para hacer eso? No, porque ¿qué es lo que habían cuestionado estos murmuradores? A Moisés y a Aarón. Y ahora vemos a estos dos hombres cumpliendo su función a favor de este pueblo que los había murmurado contra ellos, que los estaban culpando de la muerte de los rebeldes. Pero los vemos sirviendo y cumpliendo su función. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Aarón? Verso 47 dice, entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, recuerda, el incensario era un simbolismo, tal como lo dice el Salmos, tal como lo dice Apocalipsis, es un simbolismo, es una figura de las oraciones de los santos, de esas oraciones de intercesión que llegan con olor fragante a la presencia de Dios.
en el tiempo de Levítico, el tiempo de Número, lógicamente era la manera como llegaba la súplica del pueblo, la súplica del sacerdote a la presencia de Dios con olor fragante. Pero ya para el Nuevo Testamento o para la iglesia, o mismo David dijo, ¿no? Que sus oraciones eran como ese incienso que llega con olor fragante. Apocalipsis dice que las oraciones de los santos son como ese incienso que llega a la presencia de Dios. En otras palabras, lo que están haciendo es interceder, ¿por quién? Por el pueblo. Y dice, como Moisés, dice, ¿no? Entonces, verso 47, entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. De pronto dejó el tabernáculo, ¿no? No dijo, no, yo solamente sirvo aquí en estas cuatro paredes, no, salió a la cancha, salió de sus cuatro paredes, salió de su comodidad, en medio del peligro, porque la ira de Dios estaba saliendo para consumir a ese pueblo. Y va a haber gran mortandad. Aarón está poniendo en peligro y en riesgo su propia vida. Y está saliendo hacia la congregación, hacia el pueblo, dice, ¿no? Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, es decir, habían comenzado ya muchos a morir a causa de su murmuración. Y él puso incienso, dice, e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos. Y vemos ahí a Aarón cumpliendo su chamba, ¿no? Poniéndose entre los muertos. Y ¿sabes qué? Un sumo sacerdote no podía tocar a un muerto, ¿te acuerdas? Eso lo hacía inmundo, impuro. Pero él está ahí, no tocando, pero está ahí corriendo el riesgo. ¿Y qué dice? Termina diciendo el verso 48, y cesó la mortandad. Es decir, esta expiación, este incienso, este acto de Aarón, ¿agradó o no agradó a Dios? Definitivamente que sí, porque cesó la mortandad. Ciertamente Dios se agradó de sus siervos que intercedieron por el pueblo y aceptó la expiación de este pueblo y perdonó al pueblo. Porque el pueblo se arrepintió, no, porque el intercesor, Aarón, estaba ahí cumpliendo su función, animado por Moisés, a pesar de que este pueblo había murmurado contra ellos, a pesar de que este pueblo no los quería, a pesar de que este pueblo había marchado y había dicho, Moisés y Aarón no me representan. A pesar de ellos, ellos entendieron que su servicio no puede cambiar. ¿Cuántas veces estás dispuesto a orar incluso por aquellas personas que quizás en algún momento te hicieron un daño? ¿Cuántas veces estás dispuesto a interceder o incluso por aquellas personas que de pronto no te caen? ¿Cuántas veces estás dispuesto a interceder y ministrar incluso a aquellas personas que quizás hablan mal de ti hoy? Es difícil, en nuestras fuerzas es difícil, pero somos llamados a ser intercesores. Y no porque lo diga yo y se me ocurra, y más adelante vamos a ver textos bíblicos donde claramente la Biblia dice que nosotros también debemos cumplir ese rol que cumplió Aarón, Moisés. Verso 49, mira lo que dice. Y los que murieron aquella mortandad fueron, dice, 14,700, sin los muertos de la rebelión de Coré, aparte de los muertos que fueron tragados por la tierra, ¿no? O sea, ¿cuántos muertos? Pero pudo haber sido más. Pero a causa de la acción que tomó Moisés y Aarón, cesó la mortandad, cesó el juicio de Dios. Verso 50 dice, después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Ya me imagino a Aarón cómo regresó, ¿no? Cansado y con uf, no morí, valió la pena. Pero arriesgó su vida por el pueblo. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida? De esta porción de la palabra podemos sacar hasta dos enseñanzas. Una primera enseñanza es, no debemos olvidar algo, que Aarón, lo que está ocurriendo en el ministerio de Aarón, en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, es una sombra, es una figura del gran sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Esta acción que vemos en Aarón, en HD es lo que hizo el Señor Jesucristo, quien salió de su presencia misma, de su gloria, se despojó. ¿Qué es lo que hizo Aarón? Salió del tabernáculo y se fue
se volcó al pueblo. Ese pueblo en el que habían vivos y muertos, pero todos estaban muriendo. Lo mismo hizo nuestro Señor Jesucristo. Ese pueblo que era merecedor del juicio que Dios estaba haciendo. Nosotros somos merecedores del juicio de Dios. La paga del pecado es muerte. De la misma manera el Señor Jesucristo, sabiendo que somos merecedores, Él bajó a la cancha, bajó al terreno. El verbo se hizo carne y vino aquí y expuso su vida y murió en una cruz. Aarón no murió, se la jugó, sí, pero es una sombra de lo que Cristo iba a hacer. ¿Qué hizo Cristo? Intercedió por nosotros, hizo expiación por nosotros, los rebeldes, los murmuradores contra Dios. Eso hizo el Señor Jesús. Y no necesariamente lo hemos reconocido a primeras. Muchas veces lo hemos negado, muchas veces lo hemos fallado. Pero a pesar de eso, su amor pudo mucho más que nuestro pecado. Su amor por nosotros. Entonces, Él vino con esa misión. A pesar de que en la cruz lo acusaron, así como acusaron a Aarón, a Moisés, al Señor lo acusaron. Aún así Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Corrió para salvarnos y paró la mortandad. Y Él vino entre vivos y muertos. ¿Y por qué digo entre vivos y muertos? Así como Aarón. Porque muchos, los que creyeron en Él, hoy tienen vida eterna. Pero muchos de los que lo negaron están muertos. Muertos por la eternidad. Así como la expiación de Aarón era la única oportunidad y la única manera de que este pueblo no sea consumido, igual, con la obra de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, como dice el libro de Hebreos, es la única manera de que no terminemos consumidos por el juicio de Dios, por la ira de Dios, como dice el libro de Romanos, sino que ahora seamos justificados en Cristo. Entonces, esta historia, definitivamente, este ministerio de Aarón apunta a lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. ¿Lo entiendes así? Quizás tú dices, sí, pero yo eso ya lo entendí, ya lo creo. El día de hoy el Señor te lo recuerda. Esa es su gracia. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo eso. Decíamos cuando estudiábamos el libro de Levítico que el gran sumo sacerdote es Jesús, pero también a cada creyente, a cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, nos ha constituido también sacerdotes. El libro de 1 de Pedro capítulo 2 verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos llamados a seguir las pisadas del Maestro. Nosotros somos llamados a seguir las pisadas del gran sumo sacerdote, el intercesor, el único mediador. Nosotros somos llamados a presentar a ese mediador. Y de alguna manera somos copartícipes, por eso se llama la gran comisión, para que nosotros seamos copartícipes de la misión que Cristo vino a hacer aquí en la tierra. Y ahora su iglesia, el creyente, el real sacerdocio, nosotros somos llamados a extender ese mensaje, a mostrar a Cristo a las personas, a interceder por aquellas personas que quizás están lejos de Dios, con ese mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo, despojándonos muchas veces de nuestra comodidad, despojándonos muchas veces de nuestro orgullo o dignidad, como dicen algunos, despojándonos de eso y orando incluso por nuestro enemigo, y orando incluso por aquel que habló mal de ti. Eso es seguir las pisadas del Maestro. Eh, en 1 Timoteo, ¿qué es lo que hace un intercesor? Lo primero que hace un intercesor es orar. Y cuando Pablo exhortó a Timoteo para que la iglesia se dedique a lo esencial, Pablo en su primera carta a Timoteo, verso 1, le dice, exhorto ante todo a que hagas rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y le está diciendo que la iglesia ore por todos los hombres. Y cuando dice todos es todos. ¿A cuánto les agrada el presidente que hoy en día está en el cargo? Quizás a más de uno no le agrada. O sea que dice el Señor, ora por ese presidente.
Hay muchas cosas que quizás personajes que no nos agradan, pero ora por esa persona. Somos llamados a orar por todos los. Pero ¿orar para qué, pastor? ¿Orar por qué? ¿Qué es lo que yo puedo pedir a Dios por esas personas? Si esa persona es malo, con mayor razón. En ese mismo capítulo de 1 Timoteo capítulo 2, verso 4, dice, el cual quiere, hablar refiriéndose a Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Una de las cosas por que debemos de orar por todos los hombres es de que vengan al conocimiento de la verdad para que sean, ¿qué? Salvos. Tienes un compañero de trabajo que no te pasa, ora para que conozca a Cristo, sea salvo. Tienes un familiar por ahí que te ha hecho algún daño, ora para que conozca a Cristo y sea salvo. Somos llamados a interceder. Una manera de interceder es orando con rogativas, oraciones, como dice Pablo. Otra manera de interceder es presentando el mensaje de Jesucristo, presentando el mensaje de Dios. Es otra manera de interceder. Según de Corintios 5:18, después de decir que somos nueva criatura en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron y happy, ahora sí vive tu vida libremente, ¿no dice eso? Mira lo que dice el verso 18. Y todo esto proviene de Dios, o sea, que seas nueva criatura, que hoy seas un hijo de Dios, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él es el que reconcilia, Él es el intercesor. Y nos dio el ministerio, dice, nos dio la función, el oficio, la responsabilidad, dice, de la reconciliación. Nosotros tenemos ese llamado de parte de Dios. Y esto no va dirigido para el pastor, esto va dirigido para la iglesia, para el creyente, para ti. Tenemos, dice, el misterio de la reconciliación. ¿Has escuchado cuando decía en Romanos, cómo creerán si no han oído? ¿Sí? ¿Cómo pueden creer si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Para qué está la iglesia? ¿Para qué estás tú? Para eso, justamente, para ser esos entes de reconciliación, esos entes intercesores, orando, predicando la palabra. Verso 19 de Corintios 5:19, que Dios estaba, dice, en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, dice Pablo, a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién le ha encargado? No dice a los ángeles, no dice que solo a los pastores, sino dice a nosotros, a la iglesia, a todo creyente. Tú ya tienes una palabra de parte de Dios, si es que has creído. Comparte, comparte esa palabra, comparte. Si tú lo has creído, ¿por qué crees que otro no lo puede creer? ¿Por qué de pronto podemos pensar diciendo, es que no me va a escuchar si tú llegaste a escuchar? Si yo encuentro o descubro, hallo algo que es de bendición para mi vida, algo que me agrada, me apasiona, que es Cristo, ¿no? Ahora habitando en mí, ¿por qué tendría vergüenza de compartirlo? Pablo decía, no, no me avergüenzo del Evangelio, porque si yo considero que es algo que ha transformado mi vida, ¿por qué tendría que tener vergüenza de compartirlo con alguien más? Yo sé que esto transformó mi vida, pero me da roche compartirlo. Entonces, ¿no estás seguro de lo que has creído? Hasta ahora que no es tan fácil. No es fácil, pero nos damos su Santo Espíritu. Es más, en esa misma carta a los Corintios 5, en el verso 20, hay una frase que a veces se repite, pero se repite como para dar estatus al cristiano cuando no es la razón, ¿no? Recuerda, quita todo ese pensamiento de tener estatus o títulos en la cosa del Señor, sino ese versículo, verso 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. No para decir, o sea, que tú no me puedes tocar porque soy embajador de Cristo, porque se ha mal usado de esa manera. Un embajador lo que hace es representar a Cristo. Somos representantes de Cristo, pero representantes en el sentido de que no somos Cristo, en el sentido de que somos llamados a presentar a Cristo a las personas. Y a veces se ha mal usado ese texto para decir, soy intocable porque soy... Si Cristo fue tocado,
golpeado, abofetado, crucificado. Si Cristo ha dicho que vamos a tener aflicción, si Cristo ha dicho que vamos a tener persecución a causa de justicia, es decir, a causa de llevar su mensaje. Si Pablo mismo, uno de sus más grandes mensajeros, ha sido apedreado, encarcelado, murió decapitado. Si Pablo mismo, otro de sus mensajeros, ha sido hervido en aceite caliente. Si Esteban mismo, otro de sus mensajeros, ha sido apedreado hasta morir apedreado. Si Jacobo ha sido decapitado, Pedro ha sido crucificado. Entonces, ¿por qué de pronto el cristiano usa este texto para decir soy intocable? Julio y algunos más que están estudiando la historia de la iglesia, muchos mártires han muerto en hoguera, con serrucho, decapitados, a causa del evangelio, por ser justamente intercesores, por ser justamente personas que llevaban esta palabra de la reconciliación. Entonces, este texto no es para dar estatus al cristiano, no es para decir de pronto soy intocable. Este texto es para que el cristiano entienda que tienes un mensaje del reino de los cielos, que tienes un mensaje de parte de Dios que debes de compartir a toda costa, porque eres un embajador de Cristo, eres un mensajero de Cristo. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa debe ser la actitud del cristiano cuando entiende que somos embajadores de Cristo. Debemos de llevar la palabra de Dios, animar, exhortar, ver la manera de influenciar sobre otros, mas no murmurar. La murmuración es todo lo contrario. La murmuración condena. La murmuración hace un juicio. La murmuración causa división. Pero la reconciliación, la intercesión, une a las personas a Cristo. La murmuración maldice, la intercesión bendice. Mis hermanos, imitemos a Moisés, a Aarón, pero sobre todo imitemos a Cristo, el gran sumo sacerdote. Y evitemos seguir el ejemplo del pueblo murmurador, del pueblo rebelde, porque Dios trae juicio sobre la murmuración. Amén. ¿Qué tal si oramos ahí en nuestros lugares? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra.